Tu hermano tiene la visión que esta empresa necesita, declaró mi padre, entregándole mi negocio. Me fui sin decir palabra. Un año después, suplicaron. Devastado. El día que vi a mi padre entregarle a mi hermano las llaves del negocio que yo había construido con mis propias manos fue el día que finalmente entendí lo que significaba estar verdaderamente solo. La carpeta de cuero deslizándose sobre el escritorio de caoba pulida, la sonrisa en el rostro de Eric, la forma en que mi padre no podía mirarme a los ojos, el peso de ese momento aplastó algo dentro de mí que nunca logré reconstruir por completo. Me quedé allí, de 30 años, con las manos callosas y la columna encorvada por cargar con el peso de Caney Electrical durante más de una década. 14 años de presentarme antes del amanecer. 14 años de clases nocturnas y certificaciones. 14 años de construir una reputación en una ciudad donde tu palabra y tu trabajo eran lo único que importaba. Todo robado con una firma y el golpe del pesado anillo de sello de mi padre contra el escritorio. Samuel nunca estuvo lo suficientemente comprometido, le dijo mi padre a Eric, como si yo no estuviera allí parado, demasiado rígido, demasiado apegado a las reglas. Esta empresa necesita a alguien con visión. Visión. Eso es lo que llamó cuando Eric, mi hermano menor por 3 años, abandonó la universidad para encontrarse a sí mismo en Tailandia durante un año. Eso es lo que llamó cuando Eric despilfarró una pequeña fortuna tratando de abrir un club nocturno que cerró en 6 meses. Eso es lo que llamó cuando Eric se presentaba a los sitios de trabajo con resaca o no se presentaba en absoluto. Mientras tanto, yo era el que revisaba planos hasta la medianoche. Yo era el que modernizó nuestro sistema de facturación, el que consiguió el contrato de desarrollo de Bestridge que duplicó nuestro negocio. Yo era el que nunca se quejaba, el que siempre hacía lo que se esperaba, el que creía a mi padre cuando decía, algún día, hijo, todo esto será tuyo. Y luego estaba Heather. Dios, Heather. Incluso ahora, 3 años después, el solo pensar en su nombre me produce una punzada en el pecho como si alguien arrastrara sus uñas sobre una costra fresca. La conocí en la fiesta de inauguración de la casa de un cliente, una mujer brillante y risueña, con cabello color miel y ojos que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Fuimos rápido, demasiado rápido, tal vez. En un año. Estábamos comprometidos, planeando una boda, buscando casa. La integré completamente a mi mundo. Cenas dominicales con mis padres, fiestas de trabajo con mi equipo. Incluso se llevaba bien con Eric, lo que en ese momento consideré una bendición. Armonía familiar, pensé. Nunca vi las miradas furtivas, las bromas privadas, la forma en que las conversaciones se detenían repentinamente cuando entraba en una habitación. En retrospectiva, debería haber sabido que algo andaba mal la noche en que Heather me sugirió que atendiera esa llamada de emergencia en Boulder, un viaje de 3 horas de ida y vuelta. Tienes que estar ahí para tus clientes, había dicho, besándome para despedirme. Por eso confían en ti. Pasó la medianoche cuando regresé, muerto de cansancio pero orgulloso de mí mismo por haber manejado la crisis. Había un auto desconocido estacionado en nuestra entrada, el nuevo BMW de Eric. Mi estómago lo supo antes que mi cerebro. Se formó un vacío frío mientras caminaba hacia nuestra habitación y los escuché, esos sonidos inconfundibles que te cambian para siempre una vez que los has escuchado. No recuerdo mucho de la confrontación. Fragmentos destellan en mi memoria. Heather agarrando las sábanas contra su pecho, la expresión de Eric, ni siquiera vergüenza, solo molestia por haber sido descubierto, la lámpara que se hizo añicos cuando cerré la puerta de golpe. La mañana siguiente trajo peores noticias. Heather estaba embarazada. El momento coincidía con un viaje de negocios que yo había hecho 6 semanas antes. ¿De Eric o mío? No estaba segura, pero habían desarrollado sentimientos. Estaban realmente arrepentidos. La reacción de mi padre fue lo que me destrozó. No fue enojo con su hijo menor, ni compasión por mí, solo un reajuste calculado de sus planes. La sangre es sangre, dijo una semana después, llamándonos a los dos a su oficina. Y la familia es lo primero, Samuel. Tienes que entender, tu hermano va a ser padre. Necesita estabilidad ahora. El recuerdo de lo que sucedió después todavía me hace temblar las manos. La carpeta de cuero, los documentos de transferencia de la empresa, la casa que me habían prometido a mí y a Heather como regalo de bodas ahora se la entregaban a Eric y a ella. Todo para mantener las cosas en familia. Todo tan perfectamente legal, tan brutalmente eficiente. Te recuperarás, dijo mi padre, sin crueldad. Siempre fuiste el responsable. Eric necesita esto más que tú. Necesidad versus merecimiento. En ese momento, comprendí que había pasado toda mi vida confundiendo los dos. Mi madre no dijo nada,
Solo se secó los ojos con un pañuelo con monograma. Más tarde, me llamaría, susurrando que no estaba de acuerdo con mi padre, que estaba de mi lado. Pero cuando importó, se sentó en silencio, la complicidad disfrazada de simpatía. Salí de esa oficina sin nada más que mis papeles de certificación y un vacío que resonaba con cada latido. No grité. No amenes. Simplemente salí, me subí a mi camioneta y conduje hasta que se encendió la luz de la gasolina. 2 días después, acepté un trabajo en Reynolds Contracting en Denver, a 3 horas de distancia. Me fui sin despedirme, cambié mi número, corté por completo la comunicación. Alquilé un pequeño apartamento cerca de mi nuevo lugar de trabajo. Paredes desnudas, muebles de segunda mano. Empezar de nuevo a los 30 es diferente a empezar de nuevo a los 20. Te duele más la espalda. Tu optimismo tiene bordes afilados. Los primeros meses fueron un borrón de trabajo y noches silenciosas. Tomé todos los turnos extra disponibles, me ofrecí como voluntario para los trabajos que nadie quería. Me esforcé hasta que el agotamiento me garantizaba un sueño sin sueños. Pero sucedió algo inesperado. A medida que pasaban los meses sin la sombra de mi padre, sin el caos de Eric, sin tener que demostrarme constantemente a mí mismo, descubrí que era realmente bueno en lo que hacía. Realmente bueno. Reynolds también lo reconoció. 6 meses después, me ascendieron a jefe de equipo. 3 meses después de eso, estaba administrando mis propios equipos. Para el año, tenía clientes que me solicitaban específicamente por mi nombre. Obtuve mi licencia de maestro electricista, comencé a dar clases nocturnas en la escuela de oficios, formé un nuevo círculo de amigos que no sabían nada de mi pasado, que me tomaban por lo que era. Llegaban noticias de casa, quisiera o no. Los mensajes de voz llorosos de mi madre, que borraba sin escuchar más allá de la primera frase. Tarjetas de Navidad de vuelta sin abrir. Un dolor persistente que se atenuaba pero nunca desaparecía por completo. 6 meses después de mi partida, comenzaron los primeros temblores del colapso de Caney Electrical. Un ex colega me envió un mensaje de texto diciendo que Eric se había presentado borracho a la reunión del proyecto Peterson, insultando al cliente tan gravemente que cancelaron su contrato de $200,000 en el acto. Mis dedos se quedaron sobre el teléfono. Eliminar. Ya no es mi problema. Luego vino la violación de seguridad en el desarrollo de Bestridge. Cables vivos dejados expuestos durante la noche porque Eric se olvidó de inspeccionar antes de cerrar el sitio. Una multa de $115,000 y una advertencia formal de la Junta de Licencias. El superintendente, que me había solicitado específicamente durante años, ahora se negaba a trabajar con Caney Electrical por completo. Cada actualización llegaba como un trueno lejano, la tormenta inevitable, solo cuestión de tiempo. Para los 18 meses, Eric había perdido 3 de nuestros 5 clientes comerciales principales. Papá había comenzado a presentarse en los sitios de trabajo, tratando de suavizar las cosas, su orgullo desmoronándose en tiempo real mientras ponía excusas para su sucesor elegido. La ironía tenía un sabor metálico en mi boca, no satisfacción, no del todo dolor, algo más complicado. El dolor sordo de la confirmación. Llegó la noticia de que Eric había contratado a sus compañeros de bebida como jefes de proyecto, hombres que no podían distinguir un interruptor de circuito de un interruptor de luz. 2 instalaciones críticas no pasaron la inspección. Un cliente demandó por daños y perjuicios después de que un cableado defectuoso causara fallas en el equipo. A través de la vida de la industria, escuché que los proveedores habían comenzado a exigir el pago por adelantado. El voto final de desconfianza. El negocio en el que había puesto mi alma se estaba muriendo por 1000 cortes, cada uno de ellos rastreable hasta el momento en que mi padre decidió que no era digno de mi derecho de nacimiento. En mi tercer año fuera, los rumores se convirtieron en susurros desesperados. Mi padre había hipotecado su casa para cubrir las crecientes deudas. Eric ahora bebía abiertamente en los sitios de trabajo, abandonando cualquier pretensión de competencia. La licencia comercial estaba bajo revisión después de una 4ª violación de seguridad importante. Geater finalmente lo había dejado, llevándose a su hijo, mi sobrino, o quizás mi hijo, la paternidad nunca confirmada, para quedarse con su hermana. Cada noticia caía como otra piedra en mi estómago. Mi pecho se apretó con emociones que no podía nombrar, no quería nombrar. No sentí nada, o más bien, sentí demasiado para identificar una sola emoción en la tormenta. Estaba construyendo algo nuevo aquí, enseñando a los aprendices la forma correcta de hacer las cosas, saliendo ocasionalmente, aunque nada serio, sanando lentamente. Luego llegó el día en que levanté la vista de una caja de conexiones y vi a mi padre parado en la puerta del edificio de oficinas a medio terminar. Mayor, más pequeño, de alguna manera.
La postura segura se había ido, reemplazada por la ligera encorvadura de un hombre que cargaba demasiado. Samuel, dijo, mi nombre crujiendo entre sus labios como hielo fino. Mis manos continuaron su trabajo, asegurando metódicamente los cables con la precisión que se había convertido en mi marca registrada. Cada giro de cobre una meditación, una barrera entre su desesperación y mi paz ganada con tanto esfuerzo. «Te ves cansado», dije, con voz neutral. Intentó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Tu madre pregunta por ti todos los días». La manipulación familiar, el peso de la obligación familiar como una mano en la nuca, presionando hacia abajo. No dije nada, solo esperé. El negocio comenzó, luego se aclaró la garganta. «Estamos luchando. Probablemente hayas escuchado». Asentí una vez. El silencio se extendió entre nosotros como un cable vivo. «Eric lo intentó», dijo, la mentira colgando torpemente en el aire. «Realmente lo hizo. Pero resulta que no tiene tu atención al detalle. Así es como lo llamamos ahora». Mi voz era tranquila pero con un toque de acero. Se estremeció, miró sus costosos zapatos, ahora desgastados y gastados. «El legado de tu abuelo. 3 generaciones de hombres cané. El mismo discurso que me había dado desde la infancia, el peso de la historia familiar como regalo y carga». «Me equivoqué», dijo finalmente, las palabras cayendo pesadamente entre nosotros. 3 palabras cayeron en el espacio entre nosotros como piedras en aguas tranquilas. 3 años demasiado tarde. Eric lo arruinó. Estamos a punto de perderlo todo. El negocio, la casa. Tu madre está desesperada. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho, traicionándome. Pensé que yo había extirpado esta necesidad, este deseo de que finalmente me viera, que reconociera mi valía. La aprobación que yo había perseguido toda mi vida, ahora colgaba ante mí como un cebo en una trampa. «Te lo cederé todo», continuó, con los ojos brillando con esperanza desesperada. «Propiedad total. Sin condiciones. Vuelve y sálvalo, hijo. También es tu legado». Mi risa me sorprendió incluso a mí. Hueca y aguda, raspando desde algún lugar profundo y herido. «¿Mi legado? Lo es mi legado, Eric. Dejó de ser mío en el momento en que lo elegiste a él». «Cometí un error», admitió, la desesperación asomándose a su voz. «El mayor error de mi vida». Dio un paso más cerca. La colonia familiar se mezclaba con algo nuevo, el olor agrio del fracaso. «Tu madre llora por las noches, Samuel. Te extraña. Los dos te extrañamos». La carta de la culpa jugada con maestría, como siempre. Mi pecho se contrajo, los recuerdos inundaron mi mente. Cenas dominicales, viajes de pesca, raros momentos de su orgullo cuando yo había dominado una habilidad difícil. El padre que yo había amado a pesar de todo. «Pero este negocio», continuó, aprovechando mi momentánea ternura, «ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Tu abuelo lo construyó de la nada. ¿Realmente puedes dejar que muera?» Algo cambió en mi pecho entonces. No perdón, sino claridad. La comprensión de que ya no era la persona que había salido de su oficina hace 3 años. Esa persona había sido definida por su necesidad de la aprobación de este hombre. Ahora estaba definido por algo más. «Ya está muerto», dije en voz baja. «Lo mataste el día que decidiste que no era lo suficientemente bueno». Extendió la mano hacia mi brazo, con los dedos temblorosos. Retrocedí, el movimiento pequeño pero definitivo. «Un límite. ¿No lo ves?». Su voz se quebró. «Estoy tratando de arreglarlo. Te necesito, hijo». Necesidad. No amor, no respeto, solo necesidad. «Elegiste a Eric sobre mí cuando te convenía», le dije, cada palabra deliberada y definitiva. «No puedes elegirme ahora que es necesario». Lo vi irse, con los hombros encorvados por un peso que me negué a cargar más. Esa noche, dormí mejor que en 3 años. 2 semanas después, llegó el siguiente golpe. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Necesitamos hablar sobre tu hijo. Heather», siempre sabiendo exactamente cómo hacerme volver. Mis manos temblaron mientras miraba la pantalla, mi estómago cayendo en un vacío sin fondo. «Tu hijo». 2 palabras que rompieron mi mundo cuidadosamente reconstruido por la mitad. La prueba de paternidad fue bastante simple. Un hisopo bucal en la clínica, 2 semanas de preguntas, noches de insomnio imaginando posibilidades. Los resultados llegaron un martes por la mañana, 99,8% de probabilidad. Yo era el padre de Lucain, de 2 años. Lo conocí en un parque infantil cerca del apartamento de su hermana. En el momento en que lo vi, esta pequeña persona con mis ojos, mi expresión seria,
Mi costumbre de estudiar las cosas antes de interactuar. Algo antiguo y primitivo se movió en mi pecho. Un movimiento tectónico del corazón. La certeza de que nada volvería a ser igual. Heather estaba apagada. El maquillaje no ocultaba del todo las ojeras ni el moretón que se desvanecía cerca de su sien. Algo frío se instaló en mi estómago al verlo. Parecía mayor y menor al mismo tiempo, de alguna manera, desgastada pero vulnerable de una manera que nunca se había permitido ser conmigo. Eric se fue, explicó, mirando a Lou en los columpios. Está en Arizona con una mujer que conoció en línea. El divorcio finalizó el mes pasado. ¿Por qué decírmelo ahora? Pregunté, la pregunta que me había estado quemando desde su mensaje de texto. ¿Por qué no cuando nació? Apartó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Quería decírtelo, susurró, con la voz entrecortada. Desde el momento en que lo sentí patear, lo supe. Una madre lo sabe, Samuel. Esperé, dándole espacio para continuar. Cuando le dije a Eric que quería una prueba de paternidad, cambió. Empezó a beber más, a revisar mi teléfono. Sus ojos se dirigieron al moretón que se desvanecía, luego se apartaron. Dijo que si el bebé era tuyo, lo perderíamos todo. El negocio, la casa, el respeto de su padre. Mi mandíbula se tensó. Así que me dejaste creer. Juró que haríamos una prueba después de que las cosas se calmaran, interrumpió, las palabras saliendo a borbotones más rápido ahora. Dijo que su padre nunca tendría que saberlo, que podríamos resolverlo entre nosotros. Pero luego nació el bebé y Eric empezó a tener problemas en el trabajo y... Se secó los ojos. Me convenció de que era más fácil dejar las cosas como estaban, que decírtelo destruiría la vida de todos para nada. Para nada, repetí secamente. Mi hijo era nada. Me equivoqué, susurró, haciéndose eco de la admisión tardía de mi padre. Cuando me di cuenta de lo completamente equivocada que estaba, sentí que era imposible arreglarlo. ¿Cómo le dices a alguien que le has ocultado a su hijo durante más de un año? Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, llenos de lágrimas. Y luego Eric empezó a ponerse violento. No pude, no sabía cómo. Más fácil. Esa palabra otra vez. El camino de menor resistencia que había labrado el terreno de las decisiones de mi familia en un paisaje de traición. Pero debajo de las palabras de Heather sentí algo que mi padre nunca había ofrecido, remordimiento genuino, complicado por el miedo. Observé a mi hijo reír mientras bajaba del tobogán. Mi hijo, que me había sido ocultado por conveniencia. Mi hijo, que me necesitaba ahora que Eric se había ido. Pensé que tal vez podríamos intentarlo de nuevo, se aventuró Heather, su mano rozando la mía. Por el bien de Lou. Éramos buenos juntos, Samuel. El toque que una vez habría enviado electricidad a través de mí ahora no sentía nada en absoluto. Voy a buscar un abogado mañana, dije, mis ojos aún fijos en Lou. Resolveremos la custodia y la manutención. Legalment. Correctamente. Samuel. Seré un padre para él, continué, cortándola. El mejor padre que pueda ser. Pero tú y yo hemos terminado, Heather. Hemos terminado desde la noche en que te encontré con mi hermano. En los meses siguientes, creé una vida que tenía espacio para Lou. Cambié a un puesto gerencial con un horario más regular. Encontré un apartamento de 2 habitaciones con un parque cerca. Le construí una habitación con calcomanías de dinosaurios en las paredes y una luz nocturna que proyectaba estrellas en el techo. Cada 2 fines de semana y los miércoles por la noche, él era mío. Establecimos rutinas, panqueques los sábados por la mañana, cuentos antes de dormir, pequeños rituales sagrados que comenzaron a sanar algo en ambos. Conocí a Vanessa en una conferencia de proveedores, una arquitecta comercial con ingenio rápido y ojos pensativos. Nuestra relación se desarrolló lenta y cuidadosamente. Yo era diferente ahora, más cauteloso, sí, pero también más honesto sobre lo que quería, lo que necesitaba. Para cuando le presenté a Vanessa a Lou, estaba seguro de hacia dónde nos dirigíamos. El enfrentamiento final se produjo un año después de la visita de mi padre. Eric apareció en mi lugar de trabajo, sin previo aviso y sin ser bienvenido. Más delgado, con los ojos desorbitados, con la energía desesperada de un hombre que se queda sin opciones. Van a ejecutar la hipoteca el próximo mes, soltó. Papá tuvo un leve ataque al corazón. Mamá está vendiendo sus joyas para pagar las facturas médicas. Todo se está derrumbando, y tú estás, ¿qué? Viviendo tu vida, fingiendo que no existimos. Continué revisando los planos, negándome a ser arrastrado a su caos. Podrías ayudar. Podrías salvarlo todo si quisieras. Miré a mi hermano, realmente lo miré,
y sentí una extraña sensación de paz. No soy responsable de arreglar lo que tú rompiste, Eric. Ya no. Es tu familia, gritó, haciendo que las cabezas se volvieran. No, dije con calma. Lu es mi familia. Vanessa se está convirtiendo en mi familia. Las personas que he elegido, que me eligen a mí todos los días. Ellos son mi familia. El rostro de Eric se arrugó, la fanfarronería dando paso al miedo que se escondía debajo. Por un momento, vislumbré al hermano pequeño que yo había protegido de los matones, al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que había ayudado con la tarea. Un destello de dolor me atravesó por lo que podría haber sido. Lo siento, susurró. Lower ruin to do. Ahora lo sé. Demasiado poco, demasiado tarde. El estribillo de la relación de mi familia conmigo. Pero de pie allí, me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba sus disculpas. Su arrepentimiento era su carga, no la mía. Adiós, Eric, dije, volviendo a mi trabajo. No con crueldad, solo de forma definitiva. Después de que se fue, uno de mis empleados se acercó con cautela. ¿Todo bien, jefe? Miré a mi alrededor el lugar de trabajo, mi equipo, mi trabajo, mi vida, construida bajo mis propios términos. Sí, dije, todo está exactamente como debe estar. 3 meses después, me enteré por conocidos mutuos de que Caney Electrical había cerrado sus puertas para siempre. Mis padres habían vendido su casa y se habían mudado a una comunidad de jubilados en Arizona. Eric había aceptado un trabajo como representante de ventas para una empresa de suministros eléctricos en Nevada. La noticia se posó sobre mí como una nevada ligera, cubriendo el paisaje pero sin cambiar su forma esencial. No sentí triunfo, ni satisfacción, solo un reconocimiento silencioso de que algunos capítulos terminan sin resolución. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices. La semana pasada, recibí un pequeño paquete por correo. Dentro estaba el viejo multímetro de mi abuelo, el que había usado para enseñarme sobre circuitos cuando tenía 8 años. Sin nota, solo la herramienta maltratada que había despertado mi amor por este oficio. Obra de mi madre, sospeché. Su versión de una rama de olivo. La coloqué en el estante de mi oficina en casa, junto a la foto enmarcada de Lou y yo en el zoológico y el plano del primer edificio en el que Vanessa y yo habíamos colaborado. Pasado, presente y futuro alineados por fin. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. No sé nada de eso. Lo que sí sé es que a veces lo que creías que más querías, la aprobación de tu padre, el legado de tu familia, el negocio que ayudaste a construir, resulta ser solo una sombra de lo que realmente necesitas. Lo que necesitaba era ser valorado, ser elegido, construir algo auténtico, algo que no pudiera ser arrebatado con una firma. Yo estoy construyendo eso ahora, un día a la vez. Y a diferencia del negocio que mi abuelo comenzó, este legado no se puede entregar en una carpeta de cuero ni robar con una traición. Este legado vive en las lecciones que le enseño a mi hijo, en el amor que comparto con Vanessa, en las casas que ayudo a cablear y los aprendices que capacito. Algunos días todavía me despierto con el peso fantasma de las expectativas de mi familia, pero se vuelve más ligero con cada mes que pasa, reemplazado por el peso sólido y real de lo durmiendo contra mi pecho o la cabeza de Vanessa sobre mi hombro. Ese peso yo lo llevaré con gusto. Ese peso se siente como libertad.